Cuando hablamos de hipérbolas, primero vamos a dar la definición geométrica de lo que es. Esta dice de la siguiente manera, aquí lo tenemos ya de forma resumida. Aun cuando elipses e hipérbolas tienen formas completamente diferentes, sus definiciones y ecuaciones son muy similares. El último tema que hemos trabajado, pues, es el tema de las elipses. Resulta que entre hipérbolas y elipses, aunque geométricamente no tienen nada en común de acuerdo a sus gráficas, son muy similares en cuanto a ecuaciones. En lugar de usar la suma de distancias entre dos focos fijos, como es el caso de una elipse, aquí vamos a usar la diferencia para definir una hipérbola. Recuérdense que la ecuación de la elipse, pues prácticamente vendría siendo, ahí sí que la suma, ¿verdad? Entre los dos focos fijos. Y a esto pues voy a regresar a la sección anterior y fíjense muy bien aquí en la ecuación de la elipse. Claramente lo vemos, ¿verdad? Tenemos la suma desde dos puntos fijos, o sea, los focos. Tenemos una suma. Ahora bien, en cuanto a las hipérbolas se refieren, aquí vamos a utilizar la diferencia para medir y para definir específicamente la ecuación y la gráfica de una hipérbola. Continuando entonces con relación a lo que estamos hablando, pues damos la definición geométrica de lo que es. Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos en el plano cuya diferencia de distancias entre dos puntos fijos F1 y F2 es una constante. Tiene mucha relación con lo que es una elipse, porque en cuanto a la elipse hacíamos la suma, ¿verdad? Entre un punto fijo a los dos focos. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la diferencia a esos dos focos desde algún punto en el plano. Y esa es la que marca la diferencia entre una hipérbola y una elipse. Entonces a estos dos puntos también los denominamos como focos de la hipérbola. No es nada nuevo porque esto ya lo hemos trabajado de acuerdo a las definiciones que ya hemos dado. Fsu1 y Fsu2 siguen siendo iguales a lo que es los focos de una hipérbola. Entonces, esto nos lleva a la definición de la ecuación de una hipérbola y si se dan cuenta, esta es muy similar a la ecuación de una elipse, solo que una elipse aquí era la suma desde un punto fijo a los focos. Ahora, la hipérbola marca la diferencia entre dos puntos que obviamente son los focos a un punto en el plano o algún punto de su gráfica, solo que como diferencia, por eso lo dijo anteriormente, la diferencia entre algún punto fijo a los focos, ¿verdad? Entonces, aquí está claramente la diferencia. Si usted lo trabaja como una suma, es una elipse, pero si usted lo trabaja como una resta, entonces viene siendo a una hipérbola. Continuando en la ecuación anterior, ¿verdad? Esta que hemos mostrado, hay algo importante también. Podemos ir tomando elementos importantes y lo analizando, qué es lo que ocurre. Si sustituimos x por menos x en esta ecuación, o la y, yo la sustituyo por menos y, quiere decir que acá yo puedo escribir menos x o menos y. Esta ecuación pues no va a sufrir cambio porque recuérdense que una cantidad negativa al cuadrado pues siempre me va a dar algo positivo, del mismo modo para y. De modo que la hipérbola pues es simétrica alrededor de los ejes, tanto X como Y. Cuando decimos simetría, ya hemos hablado varias ocasiones de esa propiedad de las gráficas. Entonces una hipérbola pues se vuelve simétrica alrededor tanto de los ejes X y Y como alrededor del origen. Los puntos de intersección en X no cambian, son más y menos A, son las mismas que en el caso de la elipse, ¿verdad? Y los puntos bueno, A,0 y menos A,0, pues se denominan entonces como los vértices de la hipérbola. Tiene mucha relación con lo que es la elipse. Recuérdese que los puntos vértices de la elipse pues también estaban dados con más menos A. Y aquí no es la excepción. Los puntos A,0 y A menos A,0 indican que estos puntos se ubican en el plano horizontal, de manera que son los vértices de la hipérbola. Y en el caso de la vertical, pues podríamos también agregar
que vendría siendo entonces A, los valores más menos B. O sea que 0 más menos B, pues vendrían siendo los vértices para el caso de el eje, pero en la vertical. Y aquí también podemos decir que no hay punto de intersección Y porque hacer x igual a 0 en la ecuación, ojo, si yo convierto x igual a 0 en la ecuación, pues prácticamente esto se eliminaría, ¿verdad? En la cual, pues, la ecuación nos queda de esta forma, menos y cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Y esto, pues, no tiene una solución real. Por eso es que acá los valores para tanto las cantidades como a y b, entiéndase que deben ser mayores a 0, ¿sí? En el caso de x y y, pues marca entonces específicamente cómo es que se representa en el plano. Así, la hipérbola pues está formada por dos partes importantes, ¿sí? Aquí vamos a mencionar pues cuáles son. Primero mencionémoslas y luego las vamos a ir ubicando en la gráfica. La hipérbola está formada por dos partes. La primera llamada ramas, ¿verdad? O mejor dicho, las dos principales se denominan ramas, ¿sí? El segmento que une los dos vértices en las ramas separadas es el eje transverso, ¿verdad? Así se le denomina. Ya vamos a ver la gráfica entonces. Entonces la hipérbola, en pocas palabras, pues tiene la forma gráfica que tiene, pues son dos partes, llamada ramas. Y el segmento que une, o la distancia, mejor dicho, que la separa, pues se va a denominar como el eje transverso de la hipérbola. Y el origen va a recibir el nombre de centro de la hipérbola. Si ponemos los focos de la hipérbola en el eje Y, ¿verdad? En el lugar de eje X, pues esto tiene efecto de invertir las funciones tanto de X y de Y. Aquí ocurre lo mismo que hemos hecho en el caso de la elipse. Por eso es que estamos analizándolo eh, muy similarmente. O sea, si yo cambio los factores, o sea, si yo intercambio las variables, es decir, entonces que la gráfica cambie, ¿verdad? Y se invierten sus variables también. Es lo mismo que hacíamos en la elipse, ¿verdad? Cuando la elipse era de forma horizontal o vertical, o sea, los puntos de intersección en A cambiaban, ¿verdad? De horizontal a vertical cambiaba. Al igual que en el caso de la hipérbola. Entonces, si yo coloco los focos en el eje Y en lugar de X, o sea, los coloco en la vertical y no en la horizontal, pues esto también va a tener efecto de invertirse las variables en la ecuación, ¿verdad? Y esto la tomamos como la derivación de la ecuación de la hipérbola, porque intercambiamos las variables. Esto conduce entonces a una hipérbola con el eje transverso vertical, ¿sí? La que estamos analizando, pues, es el eje transverso horizontal cuando la gráfica, pues, entonces tiene sus puntos de intersección en X. Pero si los puntos de intersección se cambian a Y, entonces también el eje deja de ser horizontal y se vuelve vertical. Y esto lo vamos a analizar en este momento con las ecuaciones y las gráficas de la hipérbola. Todo lo anterior que les acabo de mencionar se resumen acá en esta tabla, que son las propiedades principales de las hipérbolas que se indican en este cuadro. Miren, en primer lugar, pues yo tengo la gráfica de la hipérbola. Vean la gráfica de la hipérbola. No, en primer lugar, recordándonos acerca de la elipse, pues no tienen nada en común. O sea, la elipse con la hipérbola no tienen nada de semejanza gráficamente. En cuanto a la ecuación, sí tienen algo muy parecido, ¿sí? Entonces veamos acá qué es lo que ocurre. Si ustedes se dan cuenta, pues esta hipérbola eh, tiene su eje transverso. En primer lugar, ubiquemos eso, ¿sí? El eje transverso, miren, es este segmento, miren, que divide o que separa a los dos vértices de la hipérbola. A eso la denominamos como eje transverso, ¿sí? Entonces aquí la voy a escribir, ¿sí? Ese es el famoso eje transverso. Muy bien. En el caso de los vértices, si ustedes se dan cuenta, pues aquí yo tengo menos A y tengo más A, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de la posición de una hipérbola que prácticamente tiene su eje transverso en la vertical? Vean acá, el eje transverso es horizontal, pero ¿qué ocurre acá? Cuando entonces la hipérbola es simétrica con respecto al eje X.
Acá la hipérbola es simétrica con respecto al eje Y, ¿verdad? Por eso es que el eje transverso es horizontal. Pero acá la parte simétrica de la hipérbola es en el caso de la horizontal. Y entonces ahora el eje transverso pues deja de ser horizontal y cambia a su forma vertical. Y si se dan cuenta, pues también se alteran ahí los factores en el caso de los puntos de intersección. Acá se ubican en la horizontal, ahora se ubican en la vertical. O sea, es el mismo cambio que hemos hecho con la elipse, por eso es que las estamos tratando de forma similar. En cuanto a la ecuación se refiere, pues también surge cierta variabilidad. Porque vean acá, en el caso de un eje transverso horizontal, pues la ecuación es x cuadrado partido a cuadrado menos y cuadrado partido b cuadrado igual a 1, ¿vean? Siempre con a y b mayor que cero, porque si a y b es cero, pues la ecuación pues no existiría, ¿verdad? Ahora vean, la diferencia ahora entre una hipérbola que tiene eje transverso vertical, o sea, eje de simetría en el caso de la horizontal. Vean, acá se intercambia, ¿sí? No se empieza escribiendo x cuadrado, sino que se empieza escribiendo y cuadrado, ¿sí? Y cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Y cuadrado partido a cuadrado menos x cuadrado partido b cuadrado y eso es igual a 1. Siempre con a y b mayor que cero, ¿sí? Vean ahí las propiedades. El vértice claramente se ubica aquí en el eje X, miren, más menos A, ahí está, miren, más menos A, ahí está, en la horizontal. Pero si es de forma vertical, o sea, el eje transverso, o sea que los vértices se ubicarían en más menos A, o sea, en Y, ¿verdad? Vean acá, claramente lo tenemos ahí. Más menos A, pero en Y, ¿sí? Ahora, hay algo bien importante, lo que son las asíntotas. Aquí las asíntotas pues tienen una parte bien importante al momento de trazar la gráfica. Eso lo vamos a analizar en este momento. Ahora bien, para hallar los focos, en el caso de las elipses, se recuerdan que usábamos esto, ¿verdad? X cuadrado igual a A cuadrado, ¿sí? Menos b al cuadrado. Eso era para las elipses. Aquí, para hallar las coordenadas del foco, yo utilizo algo similar a esto, solo que con signo positivo, ¿vean? Entonces, prácticamente se convierte en lo siguiente, c cuadrado que es igual a cuadrado más b cuadrado. La gran diferencia es que ahora estamos sumando. Esa es la gran diferencia. Y esas son las propiedades entonces que envuelven la gráfica de una hipérbola. Complementando lo que hemos visto anteriormente, podemos decir entonces, las asíntotas mencionadas en este recuadro o el anterior son rectas, ¿verdad? Las asíntotas pues son rectas a las que la hipérbola se aproxima para valores grandes de x y de y. Es decir, entonces que pues estas líneas que ustedes observan acá, estas líneas punteadas de color celeste, vienen siendo entonces las asíntotas de la hipérbola. Y eso nos sirve para poder graficarlo. Ahora veamos cuál es la importancia de él. Las asíntotas pues son una ayuda idónea para graficar una hipérbola. Nos van a ayudar a determinar su forma, qué tan alargada es o qué tan estrecha es, cuál es su posición, ¿verdad? Una manera útil de hallar asíntotas para una hipérbola con el eje transverso horizontal es primero localizar los puntos de intersección, ¿verdad? Primero ubicamos los puntos de intersección, o sea, A,0 y menos A,0. Tal es el caso de la gráfica que ustedes ven acá. Miren, primero se ubicó el punto en menos A y en punto A siempre en X. Y del mismo modo ocurre para el caso de las coordenadas del punto de intersección en B. O sea, 0, B y 0, menos B. Ahí está, miren. B positivo y menos B siempre sobre la vertical. Luego de haber hecho eso, pues hacemos segmentos horizontales y verticales que pasen por estos puntos para construir un rectángulo. Luego de ubicar los puntos de intersección tanto en X como en Y, pues se forma lo que es un rectángulo, ¿verdad? Y a ese rectángulo yo lo nombro como caja central. Miren, este rectángulo se denomina caja central de la hipérbola. Y luego que hemos hecho la caja central, vamos a determinar los vértices y usamos las asíntotas como guía para trazar la hipérbola. Bueno, entonces veamos. Primero se ubicaron los vértices, tanto en A como A menos A, siempre en X y B menos B sobre Y.
Posteriormente se arma la caja principal, ¿verdad? O la caja central. Y luego de eso, pues yo coloco segmentos de rectas continuas, ¿verdad? Que atraviesen cada uno de los puntos vértices de esta caja central. Si se dan cuenta, entonces, tenemos acá segmentos de recta que atraviesan los cuatro vértices de este rectángulo. Y posteriormente, la hipérbola pues se traza con aproximación a las asíntotas, no tocándolas, ¿verdad? Solo una aproximación. Y los vértices prácticamente de la hipérbola pues vendrían siendo entonces a menos a y a. Lo anterior entonces me lleva a resumir cómo poder trazar una hipérbola con estos pasos. Lo que hemos descrito verbalmente están aquí ya de forma escrita. Número uno, se traza la caja central, ¿verdad? Que es el rectángulo con el centro en el origen y que atraviesa tanto en menos A, ¿sí? Más y menos A y el otro en más menos B. Luego se trazan las asíntotas, o sea, esas líneas continuas que tocan los puntos vértices de la caja central, o sea, que se forman diagonales. Y número 3, pues se determinan los vértices. Estos son los puntos de intersección en X y en Y, ¿verdad? Las principales, pues vendrían siendo entonces, de acuerdo a la gráfica, aquí en menos A y A. Esos son los vértices principales para la gráfica de una hipérbola, ¿verdad? Y posteriormente a eso, pues se traza la misma, ¿sí? Siempre empezando en uno de los vértices, ¿sí? Trazamos una rama de la hipérbola aproximándonos a las asíntotas. Entonces vean la importancia de poder conocer las asíntotas. Y entonces esa es una de las razones principales que vamos a utilizar para poder graficar y poder dar ahí sí que ejemplos con relación a esto que estamos comentando. Ejemplo número uno, entonces, nos piden que encuentren o que encontremos, ¿verdad? Dice ejemplo, encuentre la ecuación para la hipérbola cuya gráfica se muestra. Vean acá entonces, la forma que tiene esta gráfica es una hipérbola, de la cual entonces pues, yo puedo extraer los datos que conozco. Número uno, así como lo hacíamos con el caso de las elipses. Primero encontremos pues qué datos son los que conozco. Los tres principales que necesito, pues sería A, B, ¿sí? Para la ecuación y C para los focos. O sea, son tres elementos importantes las que podemos ir considerando para resolver este tipo de situaciones. Bueno, fíjense muy bien, aquí me dan los focos, ¿verdad? Ahí están los focos, miren. El foco número uno pues tiene coordenadas en menos 4,0 y el foco número 2 pues tiene coordenadas en 4,0. Como este es una hipérbola con eje transverso horizontal, porque vean acá, prácticamente tiene simetría con respecto a la vertical, o sea que el eje transverso es horizontal. Es decir, entonces que las coordenadas claramente de los focos claramente se ven que están sobre la horizontal. Entonces, de esto podemos deducir que el valor de C que está relacionado al caso de los focos, pues es entonces igual a 4, ¿verdad? Así de sencillo, ¿eh? C entonces aquí vale 4. ¿Y cómo podemos deducir eso? Con relación a lo que decíamos a la elipse, ¿sí? El caso de C estar siempre relacionado a los focos, ¿sí? Muy bien. El eje transverso es horizontal. Y entre el eje transverso, ¿verdad? Resulta que hay una distancia, ¿sí? El eje transverso marca una distancia entre dos puntos principales, acá que ustedes ven en color rojo, ¿sí? Es decir, entonces que estos pues son los puntos y son las coordenadas de los vértices principales por donde pasa la hipérbola. Bueno, veamos entonces acá, cada unidad, sí, este uno me dice que es a cada unidad. El primer punto vértice entonces que yo observo acá, pues tiene coordenadas en 2,0. Ahí está. Primer punto vértice. El otro punto vértice que vemos ahí, claramente tiene coordenadas en menos 2,0. Es decir, entonces que el vértice principal es en la horizontal porque ahí están los focos. De manera entonces que de esto yo puedo deducir que el valor de A aquí vale 2. Ahí está, miren. A vale 2 más menos 2, ¿sí? De manera que el eje transverso tiene una
una longitud de 4 unidades, porque 2 a la izquierda, 2 a la derecha, pues 4 unidades. Y ya con esta información, pues yo puedo conocer ahora el valor de B. Y el valor de B, pues yo la puedo encontrar con esta relación. Miren, C al cuadrado, que es igual a al cuadrado, ¿sí? Aquí, si colocan menos, es de elipse, pero si colocan el signo más, viene siendo a la hipérbola, ahí también, más b al cuadrado. Ahora, lo que hago ahí es sustituir datos y despejamos para conocer directamente, pues, cómo se desarrolla esta situación, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sustituyamos datos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de C? Pues el valor de C es 4. Entonces aquí coloco 4. Esto es igual a, ¿cuánto vale A? Pues vale 2, ¿sí? 2 al cuadrado, ¿sí? Más B. Bueno, ahora desarrollemos pues esta simple operación que hay ahí, ¿verdad? Entonces si le vemos 4 al cuadrado, pues es 16. Igual a 2 al cuadrado, pues eso me va a dar como resultado 4, ¿sí? Ahora, como yo quiero conocer el valor de B, entonces voy a despejar, ¿verdad? Entonces 4 pues se resta al otro lado, ¿sí? De manera entonces que me quedaría de esta forma, ¿ven? Este 4 la quito de acá y resta al otro lado, ¿sí? Me va a quedar entonces menos 4, ¿sí? Igual a B al cuadrado. A 16 le resto 4, pues eso me va a dar 12, ¿sí? Entonces coloco acá el valor de 12, ¿sí? Ahí está, 12. Pero como necesito B, entonces le quito el cuadrado a esta cantidad. Quiere decir que quitándole cuadrado a B, al otro lado entonces queda como raíz cuadrada de 12. O sea que el valor de B viene siendo entonces a raíz cuadrada de 12. Entonces colocamos acá precisamente esa cantidad. Raíz cuadrada de 12. O sea que el valor de B vale 12. Y ya con estas tres cantidades, como ya conozco el valor de C, el valor de A y el valor de B, y ya tengo la gráfica, ahora lo que vamos a hacer es encontrar pues la ecuación. Aquí no me piden que encuentre las asíntotas, que solamente encuentre la ecuación. Ojo, esta ecuación, como lo hemos dicho, tiene, o la gráfica, mejor dicho, tiene eje transversal horizontal. Quiere decir que la ecuación es de esta forma. Miren, esta es la ecuación. X cuadrado partido A cuadrado menos Y cuadrado partido B cuadrado igual a 1. Es la que tengo acá. ¿Sí? Si el eje transverso fuera horizontal, pues cambiaría entonces ahí sí que la posición de cada una de las variables, lo mismo que la ecuación. Como esta es esa forma, simplemente entonces la introduzco acá. Ya solamente intercambio cantidades, ¿verdad? Vamos sustituyendo, ¿sí? Entonces me quedaría x cuadrado. Aquí vamos a hacerlo un poquito más amplio para que todo lo podamos ir visualizando, ¿verdad? Ahí está. Em, Ahí está, de ese tamaño está bien. Bueno, ahí está. X cuadrado, ¿cuánto vale el valor de A? Pues A vale 2, entonces aquí lo cambio a 2. Partido Y cuadrado, partido B cuadrado. ¿Cuánto vale B? Pues vale 12, entonces aquí lo cambio a raíz cuadrada de 12. De esta manera, ¿ven? Raíz cuadrada de 12. ¿Sí? C solo me sirvió para poder identificar precisamente esa cantidad. Y luego, pues ya solamente tenemos que resolver precisamente estas operaciones simples que aparecen ahí. En este caso, x cuadrado partido 2 al cuadrado es 4. Ahí está, miren. En el caso de raíz de 12 al cuadrado, aquí obviamente, si se recordará, pues, sucede eso, ¿verdad? Eliminamos la raíz cuadrada juntamente con el cuadrado, de manera que en el denominador, pues ya solo voy a escribir 12. O sea que la ecuación de la hipérbola que se muestra en esta gráfica, pues sería x cuadrado partido 4 menos y al cuadrado partido 12 igual a 1. Y esa entonces es la ecuación estándar con centro en el origen de una hipérbola. Ahí está. Ejemplo número 2. Ahora nos piden, encuentre una ecuación para la hipérbola que satisfaga las condiciones dadas. Aquí nos dicen que los focos están en 0, más menos 2 y que los vértices también están en 0, más menos 1. No nos piden que hagamos la gráfica, solamente que vayamos analizando. Bueno, muy bien. Para eso entonces, ¿qué datos tenemos? En primer lugar,
aunque no nos pidan la gráfica, usted imagínese la gráfica, porque tanto los focos como los vértices van a estar en la misma dirección. Aquí los focos es 0, más menos 2 y los vértices es 0, más menos 1. Quiere decir entonces que esta hipérbola, aunque no nos piden que la grafiquemos, insisto, tiene esta forma, miren, ¿sí? Con el eje transversal vertical porque los vértices tienen esta forma, miren, es 0, más menos a, o sea, en la vertical y. Por eso es que son muy similares y cumple con esta condición. Entonces, esa es la primera analogía que podemos determinar de esos dos datos, ¿verdad? Quiere decir que el eje transversal ahora es vertical porque tanto los vértices como los focos están en Y, ¿verdad? Entonces, para esto podemos determinarlo. Para el caso de los focos, ya esta cantidad de más menos 2 corresponde entonces al valor de C. Así de sencillo. Entonces vamos a colocarlo ya. Cuando hablamos de focos, siempre tiene que hablar con el caso de C. Y eso vale 2. Ahí está, miren. Vamos haciéndolo un poquito más amplio para que lo podamos tener ahí presente todos. Bueno, los vértices. Los vértices por la mayoría de veces le van a dar los vértices principales. Los secundarios pues son B. Entonces, si tanto los focos como los vértices están en la misma dirección, quiere decir que este más menos 1 viene siendo entonces al valor de A, que es el vértice en la vertical, o sea, el eje transversal vertical. Entonces, el valor de A vale 1. Ahí está, miren. Ahora, ya con esas dos cantidades, pues podemos hallar cuánto vale el valor de B. Y eso lo hacemos con la relación anterior, ¿verdad? Si tenemos A y tenemos C, puedo encontrar entonces el valor que me falta, que en este caso es que me falta el valor de B. ¿Sí? Entonces acá vamos a agregar. Con esta misma relación puedo encontrar pues cuánto vale el valor de B. Solamente haciendo una sustitución, ¿verdad? Bueno, entonces vuelvo a copiar. Recuérdense que si utilizan esto resta es una elipse. Pero aquí estamos trabajando hipérbolas. Son muy parecidas, solamente cambian en algunas cantidades. Y tal es el caso de esta ecuación pequeña con el signo positivo. Bueno, ¿cuánto vale C? Pues vale 2. Esto es igual a, también tenemos A y vale 1, ¿verdad? 1 al cuadrado. Y nos falta nuevamente el valor de B. Nuevamente ejecutando estas operaciones nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? 2 al cuadrado que es 4. 1 al cuadrado es 1, ¿sí? Entonces quitando este 1 y restándola en ambos lados para despejar b, me quedaría entonces de esta manera, ¿sí? A 4 le resto 1 y eso va a ser igual a b al cuadrado. Entonces me quedaría de esta forma, ¿verdad? El valor de b vendría siendo entonces a la raíz cuadrada de 4 menos 1, 3. O sea que el valor de b vale raíz cuadrada de 3. Y una vez que hemos encontrado esta cantidad, pues ya podemos encontrar lo que es la ecuación, ¿verdad? Solamente me piden que encuentre la ecuación, no que haga la gráfica, pero nos sirvió la gráfica para poder así ya más o menos aproximarlo a qué posición es la que tiene. Bueno, ahora veamos. Dijimos que tanto los focos como el vértice se ubican sobre la vertical, o sea, es eje transversal vertical. O sea que como esta es vertical, tiene esta forma. La ecuación entonces cumple con esta forma. Vamos a marcarlo por acá. ¿Vean? Con perdón, transversal vertical, la ecuación tiene esta forma. Miren, y cuadrado partido a cuadrado menos x cuadrado partido b cuadrado igual a 1. Entonces, vamos a introducir precisamente esa forma de la expresión. Para esto yo voy a apoyarme de acá, solamente que vamos a invertirlo, ¿verdad? Porque me interesa solamente la estructura. O sea que la ecuación cumple con esta forma. ¿Ven? Aquí es y cuadrado, ¿sí? Menos x al cuadrado. Ahí está. ¿Ven? Y cuadrado partido a cuadrado, menos x cuadrado partido b al cuadrado. ¿Sí? Esta es la forma que cumple la ecuación. A partir de ahí, entonces, introduzcamos los datos. En el caso de a, el valor de a, pues vale 1. Entonces, aquí me quedaría 1 al cuadrado.
menos el valor de b. ¿Cuánto vale b? Pues vale raíz de 3. Entonces coloco acá precisamente esta magnitud, ¿sí? Raíz cuadrada de 3. Ahora ejecutando estas operaciones sencillas, nos quedaría entonces de la siguiente manera. 1 al cuadrado es 1, pero como el denominador 1 solo se sobreentiende, entonces solamente voy a escribir y al cuadrado, solamente. Se supone que el denominador es 1 y solo se sobreentiende. En el caso de la raíz 3 al cuadrado, ¿verdad? Raíz de 3 al cuadrado, pues eliminamos la raíz juntamente con el exponente y me quedaría entonces solo 3. Ahí está, miren. De manera entonces que la ecuación de esta hipérbola pues tiene esta forma, miren. Y cuadrado menos x cuadrado partido 3 igual a 1. Ejemplo número 3. Nos piden que encontremos los vértices, ¿sí? Los focos, las asíntotes de la hipérbola y que tracemos la gráfica. Ahora a la inversa. En lo anterior pues nos daban los vértices, los focos y hasta la gráfica. ¿Y qué hacíamos? Encontrábamos la ecuación. Ahora nos dan la ecuación y nos piden que hagamos tanto la gráfica y que encontremos pues, cada una de esas magnitudes. La ecuación es 25y al cuadrado menos 9x cuadrado igual a 225. Tenemos que llevarla a la forma estándar de una hipérbola. Y para esto entonces empiezo dividiendo la ecuación, ¿sí? Dividir, ¿sí? Entre 225. Esto porque al lado izquierdo tiene que ser igual a 1. Para que 225 sea 1, pues se tiene que dividir entre su misma magnitud. Pero para no alterar la ecuación, la debo realizar en ambos lados de la ecuación. Entonces empiezo dividiendo esto entre 225, ¿sí? O sea que me quedaría de esta manera, miren. Vamos a... Ahí está. O sea que esto la tendría que dividir. Miren, ahí está. Vamos a insertarlo. Ahí está. Vamos a mover un poquito esto. Toda esta ecuación la tengo que dividir entre 225. ¿Ven? Los dos lados de la expresión. Tanto lo que está al lado izquierdo como lo que encontramos al lado derecho. Ahí está, ¿ven? 225. Para que el lado derecho precisamente se convierta en 1. Entonces me quedaría de esta manera, ¿sí? Me quedaría 25y al cuadrado, ¿sí? Dividido entre 225. O sea, de esta forma, ¿ven? Dividido 225. Vamos a hacerlo de la misma magnitud, el mismo tamaño del texto para que todo lo veamos. Ahí está, ¿ven? A esto le resto y precisamente en la otra cantidad pues me quedaría menos 9x al cuadrado, ¿sí? Ahí está, miren. Dividido entre 225. Y esto es igual a 1. ¿Ven? Ahí está, 225 entre 225 igual a 1. Y ya tenemos algo muy parecido a la ecuación de una hipérbola. Ahora podemos simplificar para no manejar cantidades muy grandes. Yo puedo simplificar esta expresión entre 225 y 25, o sea, entre esta magnitud, vean, entre esta magnitud y esta otra, yo puedo simplificar. Quito precisamente 225. Cuando 25 dividido entre 25 es igual a 1, o sea, 25 de 25 es 1, por eso que me queda solo x al cuadrado. Entonces, 225 dividido entre 25, ¿sí? Si lo pueden consultar ahí, nos va a dar entonces a la cantidad 9, ¿sí? O sea que 225 pues tiene novena parte que es 25. Entonces, para 9 y 225 ahora quito novena parte. Novena parte de 9, 1. Por eso es que me va a quedar x al cuadrado. Novena parte de 225 precisamente me va a dar 25. Ahí está, miren. Y tenemos la ecuación estándar de esta hipérbola. O sea que con esta vamos a trabajar. Una vez que hemos encontrado la ecuación estándar, ahora veamos qué forma tiene la hipérbola. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí empieza la ecuación como y al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado partido 9. No empieza con x, sino empieza con y. Entonces, la hipérbola tiene eje transversal, vertical, o sea que va a tener esta forma, ¿ven? Ya, el primer indicio, ¿sí? O dicho de otra manera, y
al cuadrado es positivo, dice. Si se dan cuenta, aquí el signo principal de y al cuadrado, pues es claramente positivo. Aquí el signo principal de x cuadrado es negativo, porque este signo hace que x cuadrado sea negativa, ¿verdad? Entonces, dos formas de visualizarlo. Primero vean cómo empieza a escribirse la ecuación o quién es positivo. En este caso, pues yo les recomiendo que vean la forma de la ecuación. En este caso es y al cuadrado. Por eso es que el eje transversal es vertical. En el caso de los denominadores no cambian. Entonces ya podríamos encontrar los vértices. Porque tomando siempre esta ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. En este caso ya tenemos tanto el valor de A como el valor de B, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale A entonces? Aquí el valor de A vale 9, ¿sí? Pero como podemos quitarle su raíz cuadrada, entonces A vale 3, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces A vale 3. Para el caso de B, una analogía muy similar. B entonces vale 5, ¿sí? B entonces vale 5. Y con A, B puedo encontrar C. Y cuando tenga A, B y C, puedo encontrar los vértices y los focos. Entonces, hallemos ahora el valor de C. ¿Cómo encuentro el valor de C? Precisamente aplicando nuevamente esta relación, miren, entre C cuadrado, que es igual a cuadrado, más B al cuadrado. Con esta misma relación. Entonces, la voy a agregar siempre aquí a este espacio que estamos utilizando. ¿Ven? Ahí está. Encontremos entonces cuánto vale el valor de C. Y vuelvo a copiarlo nuevamente, ¿sí? C es la incógnita, aquí nos quedaría a cuadrado, que es 3, ¿verdad? 3 al cuadrado, más B. ¿Cuánto vale B? Vale 5, que salió de la raíz cuadrada de 25 y de 3, ¿verdad? De 9, perdón, que nos dio 3. Ahora solo hay cantidades de aritmética simple, ¿verdad? 3 al cuadrado, pues es 9, ¿sí? Más 5 al cuadrado, que es 25, ¿sí? Nuevamente estas dos magnitudes. Si sumo 9 más 25 y quito raíz cuadrada a C, entonces me quedaría que el valor de C, ¿sí? O sea, aquí C va a ser igual entonces a la raíz cuadrada, ¿sí? De 34. Ahí está, miren. O sea que C vale 34. Ojo, para especificar los focos vamos a manejarlo así. Pero para graficarlo, entonces sí necesitamos exactamente cuánto vale el valor de raíz cuadrada de 34. En su calculadora, entonces, raíz cuadrada de 34 nos da 5.8 aproximado, 5.8, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, la información que nos piden son los vértices, de manera entonces que los vértices son las siguientes. Los vértices en X están dados por el valor de A, ¿sí? Entonces aquí vamos a insertarlo, ¿sí? Aquí. Lo voy a colocar acá. Vértices que van a estar dados entonces por la siguiente magnitud. Los vértices en X primero. Los vértices en X están dados siempre por el valor de A, ¿sí? ¿Cuánto vale A? Vale 3. Entonces los vértices en X serían más menos 3,0, ¿sí? Entonces lo voy a colocar por acá. Ahí está. Más menos 3,0. Ahora, los vértices en Y, o sea, los secundarios, porque los principales son los de A, los vértices en Y, ¿sí? Bueno, en X, perdón. Primero en Y, perdón, eso me estaba, aquí los estaba tratando de eh, ver, ¿sí? Tratamos ahí de identificar cómo es que percibimos esa información. Recuérdense que los vértices principales son las de A, pero como está ubicado en el eje transversal vertical, quiere decir que los ejes, en el caso de Y, los vértices en Y, pues va a ser más menos 3,0. Y los vértices en X, que son las de los valores de B, y son las secundarias, entonces van a estar dados por, aquí entonces se invierte, perdón, ¿sí? Aquí estaba alterando todo, ¿sí? 0, más menos 3. Y en el caso de las X, pues sería entonces más menos 5,0. Ahí están entonces los vértices. Encontremos ahora también los focos, ¿sí? Aquí voy a escribirlo. Focos. Ahí está. Para el caso de los focos, estas también pues van a estar dados en el caso de la misma, siguiendo la misma dirección.
de los vértices principales, que van a estar entonces en más o menos 3, pero en Y, ¿sí? En el caso de los focos, entonces, pues sería 0, ¿sí? Coma, más menos raíz cuadrada de 34. Matemáticamente siempre se acostumbra a representarlo así, pero cuando ya se va a graficar, regularmente ahí es donde se piden que se encuentre el valor de esa magnitud. Ahí están los focos, ¿ven? ¿Sí? También nos piden entonces que encontremos las asíntotas. Bueno, veamos acá entonces, para encontrar las asíntotas, pues yo también la puedo hacer de forma matemática, siempre siguiendo entonces estas propiedades. Vean, aquí está la ecuación de la asíntota. Nuestra hipérbola pues tiene esta forma, ¿verdad? Y para hallar las asíntotas vamos a dividir el valor de A entre el valor de B, ¿sí? El valor de A entre el valor de B, ¿sí? En términos de X. Entonces sería A, B, ¿sí? Entonces ahí la vamos anotando, ¿verdad? Para hallar las asíntotas, ahí está, miren. Entonces vamos a decir más o menos A partido B. Entonces traigámosla acá. Para hallar eso, entonces vamos a decir más menos A, B, ¿sí? Entonces aquí lo voy a colocar. Más menos A, B en términos de X. Y así es como encontramos las asíntotas. Miren, con esta ecuación sencilla, ¿verdad? Insisto, ¿dónde estamos tomando estas propiedades? Específicamente de las que ilustramos en el recuadro anterior. Entonces ya solamente sustituyamos los valores para encontrar lo que son las asíntotas de la gráfica. ¿Cuánto vale el valor de A? Pues vale 3, ¿sí? Dividido entre el valor de B. ¿Cuánto vale B? Vale 5. O sea que las asíntotas serían más o menos 3 quintos en términos de X, ¿verdad? Asíntotas. Ahí está, miren. Tenemos los vértices, tenemos los focos y tenemos las asíntotas. ¿Qué nos resta realizar? Pues la gráfica, ¿verdad? Ahí está. Tenemos los vértices, los focos, las asíntotas y ahora tracemos la gráfica. Con estos datos que yo tengo por acá, ¿sí? Ya es más fácil trazar la gráfica. Y para esto voy a seguir la secuencia que vimos al principio de realizar la caja central, ¿verdad? Este procedimiento, si alguien ingresó después para trazar la hipérbola, vamos a seguir esta secuencia. Vamos a trazar la caja central. Bueno, ahí sí que cómo podemos trazar identificando los vértices, ¿sí? Para eso entonces yo voy a trazarlo acá en este plano que yo tengo por acá ya listo. No lo estoy haciendo en GeoGebra porque se supone que ustedes lo van a hacer de forma manual. Bueno, primero la caja central. ¿Qué dice la operación? Que primero ubico los vértices, tanto en X como en Y. Primero ubiquemos las de A, que está dado con más o menos 3 o sea en Y, ¿verdad? Y como el eje principal pues va a ser la vertical, entonces ubicamos ahí precisamente esas magnitudes, específicamente de los puntos de intersección A. Entonces coloco mi primer punto, 0,3, ahí está, miren, 1, 2 y 3, o sea que el primer vértice A está aquí, ¿sí? Primer vértice A. Ahora, el segundo vértice A sería 0 menos 3, ¿verdad? Entonces bajo 3 unidades a partir de 0. 1, 2, 3. El centro es el origen. Todavía no estamos analizando la desplazada, ¿verdad? Ahora ubiquemos pues los vértices en X. Ahora, para el caso de los ejes o los vértices, mejor dicho, en el caso de las X, pues serían más o menos 5,0. Entonces coloco acá mi primer vértice en menos 5,0, ahí está, miren. Y el otro vértice en 5,0, ahí está. Y a partir de ahí se traza lo que es la caja central. Para esto yo voy a utilizar esta línea punteada, miren. La caja central básicamente son esos segmentos de recta que se unen con los puntos de intersección
para cada uno de los vértices, tanto en X como en Y. Vean cómo estoy haciendo continuas, discontinuas, mejor dicho, estas líneas. Vean, ahí está, que son esas líneas que se formaron a partir de la ubicación de las intersecciones tanto en el eje X como en el eje Y de los vértices. Ahí está, miren, la caja central, ¿sí? Ahí está la caja central. Ahora lo que hago es traer segmentos de rectas, o sea, voy a trazar las asíntotas. Estos son pendientes, miren, estos son pendientes. ¿Recuerdan de las pendientes? Pues tienen una inclinación, ¿sí? En el caso del numerador, elevación, denominador, corrimiento. O sea que por 3 unidades que yo suba, yo me estoy corriendo 3. Pero para no hacerlo de esa forma, es que yo ya voy a unir los segmentos de recta que atraviesen precisamente los vértices de esta caja central, ¿sí? Entonces acá vamos a traer líneas que unan precisamente los vértices, estas, ¿ven? De acá. Bueno, hagámoslo entonces. Trazo entonces el primer segmento de recta. Obviamente ustedes lo van a hacer con regla. Yo voy a traer mejor una línea para que lo haga mejor, ¿verdad? Y es de color celeste. Ahí está, miren. Líneas entonces que unan tanto los vértices de esta caja central. Ahí está, miren. Ahí está, aproximadamente de esta manera. Voy a tratarla de hacer un poquito amplia para que precisamente se pueda formar la gráfica. Ahí está, miren, la primera diagonal y necesito otra más que atraviese precisamente los otros dos vértices y se aproximen entonces a la forma que va a tener mi hipérbola. Y todas, si se dan cuenta, pues atraviesan el centro. Ya ubicando esto, créanme que ahí ya se formó la gráfica, ¿sí? Ahí ya está la gráfica. Porque ahora lo que hacemos es trazar precisamente la hipérbola siguiendo precisamente la forma que tienen las asíntotas. Este más menos 3 quintos precisamente son esos dos segmentos de recta que hemos colocado de forma inclinada, ¿verdad? Ahora, para trazar entonces la gráfica de la hipérbola, pues yo voy a hacer una aproximación a las asíntotas. Y precisamente vamos a traer ese punto vértice principal que se ubican en 3 y en menos 3 en Y. Entonces la hipérbola tendría esta forma. Miren, no la voy a pegar a las asíntotas, sino que solo voy a hacer una aproximación. Ahí está, miren. Tanto en el caso del eje principal que es X, ¿verdad? O sea, ahí va a haber una simetría. Y entonces voy a hacer exactamente lo mismo por acá. Miren, una aproximación. Yo lo estoy haciendo así de forma manual porque se supone, insisto, que ustedes lo van a hacer de forma manual. Ahí está, miren. Ahí está. Y ahí tenemos entonces la gráfica de la hipérbola que cumple entonces con estas condiciones.